La sala del tribunal quedó en silencio mientras se reproducían las imágenes de seguridad. 3 oficiales rodeaban a una niña aterrorizada de 7 años en el parque. Entonces Maya Wright se puso de pie, su porte militar inconfundible, incluso con ropa civil. «Esa es mi hija», dijo con voz firme. «Y ahora verán lo que sucede cuando cazan a una niña cuya madre fue entrenada para cazar depredadores». Antes de adentrarnos en esta poderosa historia de justicia y protección, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Si crees en alzarte contra la injusticia, especialmente cuando involucra a nuestros hijos, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. ¿Estás listo para presenciar cómo el entrenamiento militar de una madre se convierte en el arma más poderosa de su comunidad contra la discriminación sistémica? Esta historia te mostrará lo que sucede cuando quienes juraron proteger se transforman en depredadores y se enfrentan a una madre que se niega a ser la presa. El sol de primavera calentaba la piel de Maya Wright mientras se arrodillaba en su jardín, trasplantando cuidadosamente plántulas de tomates antiguos, sin dejar de vigilar el parque infantil comunitario visible desde su patio trasero. Las risas de su hija Sora, de 7 años, se alzaban de vez en cuando por encima del bullicio general del parque, un recordatorio tranquilizador de que todo marchaba bien en su mundo cuidadosamente construido. A los 34 años, Maya había trabajado arduamente para establecer una vida civil normal en Oakwood Heights, un suburbio de Atlanta que apenas comenzaba a integrarse racialmente. La decisión de mudarse allí 6 meses atrás no había sido fácil. Maya había investigado a fondo, tomando nota de la historia del vecindario y su resistencia a que familias negras se mudaran, pero el excelente distrito escolar hacía que el riesgo valiera la pena por la educación de Sora. Desde la pérdida de su esposo James en Afganistán 3 años antes, también militar, cuyo helicóptero fue derribado durante una misión de extracción, Maya había sido la única responsable de brindarle estabilidad a su hija. Su carrera militar había sido excepcional bajo cualquier estándar. Como una de las primeras mujeres negras en servir como tripulante de combate en las Fuerzas Especiales Marítimas de la Marina Maya, había roto barreras y demostrado su valía una y otra vez en una de las unidades más exigentes del país. El entrenamiento riguroso la había forjado en alguien capaz de operar bajo presión extrema, evaluar amenazas al instante, moverse por territorio hostil sin ser detectada, y cuando era necesario eliminar peligros con precisión letal. Sus 12 años de servicio la habían llevado a lugares que pocos estadounidenses llegarían a conocer, realizando acciones que jamás aparecerían en los registros oficiales. Pero Maya había decidido dejar atrás esa vida cuando James murió, consciente de que Sora necesitaba al menos un padre con un horario predecible y un trabajo seguro. Ahora canalizaba su precisión y disciplina en la administración hospitalaria, donde sus habilidades de liderazgo y su experiencia en gestión de crisis la habían convertido en una figura prometedora. Maya se secó el sudor de la frente y miró hacia el parque otra vez, notando que Sora ya no estaba visible en los columpios donde había estado jugando con su amiga Emma. Sin alarmarse de inmediato, escaneó las estructuras del parque, esperando ver la camiseta púrpura distintiva de su hija y sus trenzas adornadas con coloridas cuentas. El sonido de niños gritando atrajo su atención hacia el otro extremo del parque, donde varios pequeños corrían hacia las calles del vecindario, con expresiones de alarma visibles, incluso desde esa distancia. El corazón de Maya se aceleró ligeramente mientras se ponía de pie instintivamente, limpiándose las manos en su delantal de jardinería, mientras sus ojos seguían inspeccionando el terreno de forma metódica. Sora llamó caminando hacia la cerca que separaba su jardín del área verde comunitaria. Una pequeña figura atravesó la puerta lateral del patio. Sora corría a toda velocidad, el rostro cubierto de lágrimas, la ropa sucia y desordenada. «Me están golpeando, mamá, me están golpeando», gritó con una voz desgarrada por el terror, jadeando entre sollozos. Maya actuó al instante su entrenamiento militar, anulando cualquier otra reacción, mientras levantaba a su hija en brazos, y al mismo tiempo escaneaba el entorno en busca de amenazas, su cuerpo posicionándose automáticamente para protegerla. 3 oficiales uniformados aparecieron en la entrada del parque, uno de ellos
señalando directamente hacia el patio de Maya, con una expresión que le heló la sangre. Reconocía esa mirada la certeza autoritaria de quien se cree en una casa justa. Sosteniendo a Sora con fuerza, Maya notó el moretón formándose en el brazo de su hija, una raspadura sangrante en la rodilla, y la suciedad manchando su ropa como si la hubieran arrojado al suelo. La rabia que sintió fue primitiva maternal, pero la disciplina de su entrenamiento la mantuvo contenida, canalizada, útil, en lugar de desbordarse. Adentro, ahora, dijo Maya con calma, llevando rápidamente a Sora hacia la casa, mientras mantenía los ojos en los oficiales que se acercaban a su propiedad. Ya dentro, con la puerta cerrada, se arrodilló frente a su hija temblorosa. «Cariño, dime qué pasó». En versión breve, entre sollozos entrecortados, Sora explicó que había estado jugando con la nueva muñeca de Emma que su amiga le había prestado. Otra madre, Karen Simmons, cuya hija Lily asistía a la misma escuela, la había acusado de robar el juguete. A pesar de las protestas de Emma, quien insistía en que le había dado permiso a Sora, Karen había llamado a la policía. Cuando los agentes llegaron, se acercaron a la niña de inmediato con una actitud agresiva. Asustada, Sora corrió y ellos la persiguieron. Uno de ellos la tomó del brazo con tanta fuerza que le dejó marcas. Los golpes en la puerta interrumpieron el relato de Sora. Voces autoritarias exigían que Maya abriera de inmediato. La mente de Maya cambió por completo a evaluación táctica. 3 oficiales armados afuera. Una niña traumatizada adentro, intenciones desconocidas pero con una clara disposición a usar la fuerza contra una niña de 7 años. Su entrenamiento militar le ofrecía opciones claras para neutralizar esas amenazas, pero su instinto maternal y su identidad civil exigían soluciones diferentes. «Sora, ve a tu habitación y quédate allí hasta que te llame», ordenó Maya con voz suave pero firme, sin dejar espacio para objeciones. Rápidamente fotografió las lesiones de su hija. Con el teléfono activó el sistema de seguridad de la casa para grabar todo, y luego se irguió enderezando los hombros mientras caminaba hacia la puerta. «¿Recuerdas lo que mamá te enseñó?», preguntó deteniéndose con la mano sobre el pomo. Sora asintió con lágrimas todavía corriendo por su rostro, pero con un atisbo de compostura regresando. «A veces tenemos que ser valientes de maneras diferentes», recitó. «Así es», afirmó Maya, su expresión transformándose en una máscara de calma, que no revelaba los cálculos tácticos que se desplegaban detrás de sus ojos. «Y hoy eso es exactamente lo que vamos a hacer». Maya abrió la puerta principal y encontró a 3 oficiales de pie en su porche. El primero, un hombre blanco de mayor rango con corte militar y postura agresiva, llevaba una placa con el nombre Daniels. A su lado, un joven oficial blanco que parecía incómodo con la situación, identificado como Reynolds. El tercero, un oficial negro cuyo nombre, Washington, mostraba en su rostro una expresión de conflicto interno. «Señora, necesitamos hablar con la menor que acaba de entrar en esta residencia», declaró el oficial Daniels, con un tono que asumía obediencia inmediata. «Es requerida en relación con un robo ocurrido en el parque». Maya permaneció firme en el umbral, su postura relajada pero inamovible. «Mi hija tiene 7 años», respondió su voz medida con precisión. «¿Por qué hay 3 oficiales armados en mi puerta por una disputa infantil en un parque?» La expresión de Daniel se endureció ante la pregunta. «Señora, no necesitamos explicarle los procedimientos policiales. Se reportó un robo y estamos investigando. Apártese para que podamos hablar con la niña». Maya notó cómo su mano se movía ligeramente hacia el arma en el cinturón, un gesto de intimidación sutil que ella reconoció de inmediato. «Oficial Daniels», dijo deliberadamente, usando su nombre para dejar claro que prestaba atención a cada detalle. «Quiero entender exactamente de qué se acusa a mi hija de 7 años, quién hizo esa acusación y por qué su respuesta implicó sujetarla con tanta fuerza que le dejó moretones». Reynolds se removió incómodo al oír esto, mirando a su superior, mientras los ojos de Washington se cruzaban brevemente con los de Maya, con una mirada que parecía pedir disculpas. «Escuche, señora», continuó Daniels con tono cada vez más desdeñoso. «Recibimos una llamada sobre su hija tomando propiedad ajena. Cuando nos acercamos para investigar, ella corrió, lo cual es un comportamiento sospechoso. La seguimos de acuerdo con el protocolo. Desde la acera, Maya
Vio acercarse a Karen Simmons, una mujer blanca adinerada con ropa deportiva de diseñador, señalando hacia la casa de Maya, mientras hablaba animadamente con otro agente que acababa de llegar. Varios vecinos habían salido a sus porches o miraban desde las ventanas atraídos por la inusual presencia policial en el tranquilo vecindario. Maya mantuvo su exterior sereno mientras registraba mentalmente los números de placa, los nombres y las declaraciones exactas. Mi hija corrió porque se asustó al ver a 3 adultos armados acercándose de forma agresiva. Tiene 7 años y estaba jugando con un juguete que su amiga le prestó. Eso no es un robo. Daniels dio un paso adelante invadiendo el espacio personal de Maya. Si no hay ningún problema, entonces no le importará que entremos y resolvamos esto con ella. Maya no se movió ni un centímetro. Sí me importa, respondió con calma. No tienen una orden judicial para entrar a mi casa, y dado que ya han traumatizado a mi hija, no tengo intención de darles permiso. El rostro de Daniels se enrojeció ligeramente. Interferir en una investigación policial es obstrucción a la justicia, señora. Le pediré una vez más que coopere, o tendremos que considerar otras opciones. Su mano se movió deliberadamente hacia las esposas en su cinturón. Maya permaneció completamente inmóvil, su voz firme y equilibrada. Oficial Daniels, debo informarle que toda esta interacción está siendo grabada por mi sistema de seguridad doméstico, el cual se activó en cuanto usted se acercó a mi puerta. Si desea interrogar a mi hija por un supuesto robo de un juguete, puede hacerlo con mi presencia aquí mismo en el porche. El cambio en la actitud de los oficiales fue inmediato, aunque controlado. Reynolds dio un pequeño paso atrás, y Washington relajó su postura apenas un poco. La expresión de Daniels vaciló por un instante antes de endurecerse de nuevo. «De acuerdo», dijo secamente. «Tráigala aquí afuera». Maya llamó a Zora, quien apareció en la puerta unos segundos después, escondiéndose parcialmente detrás de las piernas de su madre. Los ojos muy abiertos por el miedo, pero ya sin lágrimas. Maya mantuvo una mano protectora sobre el hombro de su hija. «Zora, estos oficiales quieren preguntarte qué pasó en el parque. Diles la verdad». «¿De acuerdo?» La niña asintió. Su voz pequeña pero clara explicó que Emma le había prestado la muñeca con la que jugaban, hasta que Emma tuvo que ir al baño, momento en que Karen se le acercó, cuando Emma ya no estaba acusándola de habérsela robado. «Le dije que Emma me dejó jugar con ella», relató Zora, «pero me llamó mentirosa y dijo que llamaría a la policía». El oficial Washington se arrodilló al nivel de la niña, su tono más suave que el de Daniels. «¿Qué pasó cuando nosotros, la policía, llegamos al parque?», preguntó. El agarre de Zora en la pierna de su madre se hizo más fuerte. «Ustedes vinieron muy rápido hacia mí», dijo. El oficial grande gritaba y se veía muy enojado. «Me asusté porque todos tenían armas, así que corrí a buscar a mi mamá. Entonces alguien me agarró del brazo muy fuerte y me empujó al suelo». Washington levantó la mirada hacia Daniels con expresión de duda, pero antes de que algún oficial respondiera, una vocecita se escuchó desde la acera. «Está diciendo la verdad. Yo le dije que podía usar mi muñeca. Soy Emma Bennett». Una niña blanca pecosa con un vestido rosa había llegado junto a su madre Sara, ambas visiblemente alteradas por la situación. «La mamá de Lily solo está haciendo mala otra vez», continuó Emma. Su madre le puso una mano de advertencia en el hombro, aunque sin contradecirla. Daniels parecía renuente a ceder, pese a que el caso se desmoronaba. «Todavía tenemos que abordar el hecho de que la niña huyó cuando los oficiales intentaron interrogarla», insistió, aunque su posición se había debilitado. La voz de Maya adquirió un tono de autoridad inconfundible. «Oficiales, mi hija ya explicó lo ocurrido». Su amiga confirmó su versión y el supuesto robo claramente nunca sucedió. Ella corrió porque tenía miedo, como haría cualquier niño. Hizo una pausa, su mirada firme. «¿Ya terminaron de aterrorizar a mi hija? ¿O debo contactar a mi abogada para denunciar acoso policial y uso excesivo de la fuerza contra una menor?» La mención de una abogada combinada con las grabaciones y los testigos inclinó finalmente la balanza.
Anotaremos en nuestro informe que la denuncia de robo fue infundada, declaró Daniels con rigidez. Pero en el futuro debería enseñar a su hija a respetar la autoridad policial y a responder apropiadamente a las instrucciones de un oficial. Cuando los policías finalmente se marcharon, Daniels miró hacia atrás con un comentario final que oscilaba entre observación y amenaza. Debería cuidar esa actitud, señora. No le servirá de mucho en este vecindario. Maya mantuvo la compostura hasta que la puerta se cerró tras ellos. Luego se arrodilló y abrazó a Zora con una fuerza protectora, mientras la niña se deshacía en lágrimas de nuevo. «¿Hice algo malo, mamá?», preguntó entre sollozos, su pequeño cuerpo todavía temblando por el trauma. Maya sintió algo quebrarse dentro de su pecho, una fisura que separaba el país, por el que había luchado para proteger del país, que su hija estaba experimentando ahora. «No, cariño», susurró acariciando las trenzas de Zora mientras mantenía la voz firme, a pesar de la furia que crecía dentro de ella. «Tú no hiciste nada malo», mientras sostenía a su hija traumatizada la mente de Maya. Ya comenzaba a catalogar recursos, trazar estrategias, identificar aliados y posibles adversarios. La parte guerrera de sí misma que había permanecido dormida bajo su identidad civil, se estaba despertando ante esta amenaza contra su hija. Esto no ha terminado, pensó. La estratega dentro de ella ya estaba ensamblando los componentes de la campaña que se avecinaba. Ni de lejos. A la mañana siguiente, Maya llamó a la oficina de administración del hospital para solicitar un día personal, algo que no había hecho desde que comenzó el trabajo hacía 2 años. Su reputación como la gestora imperturbable que había optimizado los protocolos del departamento de emergencias e implementado iniciativas de seguridad premiadas, la había convertido en una figura respetada en el Hospital Metropolitano de Atlanta, donde sus colegas valoraban su eficiencia y atención meticulosa al detalle. Pocos sabían de su pasado militar. Maya había decidido minimizar ese aspecto de su historia, temiendo que sus compañeros la vieran de otra manera, si comprendían la magnitud de su entrenamiento especializado. Sola en su oficina en casa, mientras Zora dormía profundamente, aún exhausta por el trauma del día anterior, Maya comenzó una recolección metódica de información. Su primera llamada fue a Jason Martínez, un antiguo compañero de la Marina que ahora trabajaba en la Policía Federal. «Necesito verificaciones de antecedentes sobre 3 oficiales del Departamento de Policía de Oakwood Heights», explicó sin preámbulos después de los saludos breves. Nada que cruce líneas legales, solo información de acceso público sobre sus expedientes de servicio, quejas, ese tipo de cosas. Jason no hizo preguntas. El código tácito entre los miembros de su antigua unidad era ayudar primero y preguntar solo si era absolutamente necesario. La información llegó al correo encriptado de Maya 2 horas más tarde. El oficial Richard Daniels llevaba 17 años en la fuerza con 6 denuncias por uso excesivo de la fuerza, todas desestimadas sin acciones disciplinarias. El oficial Kevin Reynolds era un novato con solo 8 meses de servicio y ninguna queja registrada hasta la fecha. El oficial Marcus Washington había servido 4 años en el departamento tras pasar desde la policía militar del ejército en Irak. El patrón continuó mientras Maya construía metódicamente su cuadro de inteligencia. La investigación sobre el Departamento de Policía de Oakwood Heights reveló un preocupante patrón de actuación agresiva, específicamente en las secciones recién integradas del vecindario, donde los residentes negros recibían una proporción desmesurada de citaciones, paradas de tráfico y contactos investigativos. El departamento no tenía una junta de supervisión civil, a pesar de las recomendaciones recientes del condado tras varios arrestos controvertidos en comunidades vecinas. La siguiente llamada fue para Rachel Díaz, una excompañera de SWCC, que se había convertido en abogada especializada en derechos civiles después de dejar el servicio. «Estoy armando un expediente sobre un incidente policial que involucra a mi hija», explicó Maya, exponiendo la situación con términos precisos y hechos verificables. El consejo de Rachel fue directo: documenta todo. Obtén registros médicos de sus lesiones. Identifica testigos. Presenta una queja formal ante asuntos internos, pero no esperes que se investiguen a sí mismos de forma efectiva. Considera contactar a la NAACP
y otras organizaciones comunitarias. Fortalece los números Maya. Y prepárate para represalias. No les gusta que los desafíen. Tras programar una cita con el pediatra para documentar oficialmente las lesiones de Sora Maya, condujo hasta el parque llegando justo cuando comenzaban las horas escolares, para asegurarse de que los niños estarían ausentes, pero los padres podrían aún estar cerca. Vio a Sarah Bennett, la madre de Emma, paseando a su perro por el camino perimetral y se acercó con un saludo amistoso que ocultaba su propósito táctico. «Quería agradecerte a ti y a Emma por hablar ayer», comenzó Maya midiendo cuidadosamente la reacción de Sarah. La expresión de Sarah mostró preocupación genuina. Toda esa situación fue horrible. Siento mucho que Sora haya pasado por eso. Karen Simmons ha sido problemática desde que nos mudamos aquí el año pasado, siempre vigilando a las familias nuevas como ella las llama siempre sospechosa. La conversación que siguió reveló inteligencia crítica. Karen había llamado a la policía contra al menos 4 residentes negros en los últimos meses por comportamientos supuestamente sospechosos que resultaron ser actividades ordinarias como tomar fotos de casas en venta o entregar paquetes sin un uniforme oficial. Sarah proporcionó nombres de otros vecinos que habían sido testigos de estos incidentes, creando un patrón que Maya podía documentar. Al concluir la conversación, Sarah vaciló antes de añadir: «Debería decirte que hay un grupo en las redes sociales del vecindario, donde Karen y algunos otros ya han publicado sobre lo de ayer, enmarcándolo como que la policía evitó un robo y que elementos externos causan problemas en nuestra comunidad. Algunos de nosotros hemos reaccionado, pero deberías saber la narrativa que están construyendo». Maya le agradeció por la advertencia en su mente, añadiendo la monitorización de redes sociales a sus tareas de inteligencia. Durante las siguientes horas, Maya se conectó con otros residentes minoritarios que compartieron experiencias similares de hostigamiento desde que se mudaron a Oakwood Heights. La familia Thomas describió haber sido detenida repetidamente para controles de tráfico rutinarios al cruzar el vecindario. Los Rodríguez relataron un incidente en el que la policía interrogó a su hijo adolescente por merodear mientras esperaba un viaje compartido frente a su propia casa. Cada historia formó parte de un patrón que transformó la comprensión de Maya, de un incidente aislado a un problema sistémico que afectaba a toda la comunidad. Para la tarde, Maya había recopilado pruebas preliminares suficientes como para consultar a Marcus Rivera, un exoficial jurídico militar, que ahora se especializaba en litigios de derechos civiles. Su oficina en el centro de Atlanta estaba decorada con recortes de prensa enmarcados sobre casos exitosos contra varios departamentos de policía de Georgia. Tienes el principio de un caso sólido, tanto por mala conducta individual, como potencialmente por un patrón o práctica de vigilancia discriminatoria, concluyó Rivera tras revisar la documentación organizada de Maya. Pero debo ser franco contigo. Ir tras un departamento de policía, especialmente en una comunidad como Oakwood Heights, te convertirá en un objetivo. Te hurgarán en el pasado, vigilarán tus movimientos y buscarán cualquier palanca que puedan usar para desacreditarte. ¿Estás preparada para ese tipo de escrutinio? La respuesta de Maya fue inmediata. Me entrenaron para insertarme detrás de las líneas enemigas. Esto es territorio familiar. Rivera la estudió un momento antes de asentir. Muy bien. Hablemos entonces de estrategia. El plan que desarrollaron fue metódico. Establecer un rastro documental claro con quejas oficiales ante asuntos internos, el jefe de policía y la alcaldía. Reunir declaraciones de testigos y pruebas de respaldo. Construir una coalición comunitaria para demostrar la naturaleza generalizada del problema. Prepararse para la inevitable reacción y las tácticas de intimidación. Documentarlo todo, remarcó Rivera. Cada interacción, cada patrulla que pase por tu casa. Cada comentario que le hagan a tu hija en la escuela. Construye el patrón que haga tu caso incontestable. Cuando Maya volvió a casa, encontró un mensaje de voz de la orientadora escolar de Sora, expresando preocupación por el relato entre lágrimas de la niña sobre el incidente con la policía y solicitando una reunión para discutir estrategias de apoyo. La realidad de lo profundamente que aquello había afectado a su hija la golpeó de nuevo.
La rabia cuidadosamente compartimentada amenazaba con atravesar su enfoque táctico. Esa noche, después de acostar a Sora con cuentos extra y palabras de consuelo, Maya se permitió por fin un momento privado para procesar sus propias emociones. Sentada sola en su despacho, rodeada por las pruebas que había reunido y las estrategias que había trazado Maya Wright, veterana condecorada, guerrera, disciplinada, madre devota, dejó por fin que llegaran las lágrimas. La rabia, el miedo, el agotamiento que cala los huesos de navegar por sistemas diseñados para mirar a su hija con sospecha en vez de con protección. Todo salió en silenciosos sollozos convulsos que no permitiría que nadie más presenciara. Cuando la descarga emocional terminó, Maya se secó el rostro, enderezó la espalda y volvió a sus documentos de planificación con renovado enfoque y determinación. La noche siguiente, Maya organizó la primera reunión estratégica en su sala de estar, reuniendo a vecinos que habían sufrido acosos similares, a padres preocupados por la seguridad de sus hijos y a miembros de la comunidad comprometidos con la rendición de cuentas. Mientras compartían historias y empezaban a trazar planes de acción, Maya se dirigió al grupo con una autoridad serena. «Vinieron por mi hija», dijo su voz, cargando el peso de la ferocidad maternal y la precisión militar. «No permitiré que vengan por la de nadie más». ¿Alguna vez has presenciado una injusticia y te has sentido impotente para detenerla? Comenta con un 1. Si crees que los padres no solo tienen el derecho, sino el deber de defenderse, cuando sus hijos son maltratados por quienes ostentan autoridad, dale me gusta. Si admiras el enfoque estratégico de Maya para convertir un trauma individual en acción comunitaria, suscríbete a nuestro canal para seguir este poderoso recorrido de una madre que utiliza su entrenamiento especializado para proteger no solo a su hija, sino a toda una comunidad. ¿Qué harías si tu hijo llegara a ti traumatizado por quienes juraron protegerlo? ¿Hasta dónde llegarías para garantizar justicia? ¿Y cómo puede el valor individual transformarse en acción colectiva? Continuemos esta historia increíble de una madre que se niega a permitir la injusticia. Las imágenes de seguridad del sistema doméstico de Maya se reproducían en la pantalla de su portátil. La alta definición mostraba con claridad el acercamiento agresivo de los oficiales a su puerta y las tácticas de intimidación sutiles pero inconfundibles del oficial Daniels. Maya había pasado horas mejorando fotogramas específicos que demostraban el uso excesivo de la fuerza, identificando marcas de tiempo y creando una línea temporal detallada que coincidía con las declaraciones de los testigos que había recopilado. Su mesa del comedor se había transformado en un centro de operaciones con archivadores organizados, mapas del vecindario, marcados con ubicaciones de incidentes, y una pizarra que delineaba los objetivos estratégicos clave. 2 semanas después del incidente, Maya se sentó frente a la doctora Aisha Johnson, psicóloga infantil, especializada en trauma, observando a través de un espejo unidireccional, mientras Sora participaba en una sesión de evaluación terapéutica. «Está mostrando signos claros de respuesta aguda al estrés», explicó en voz baja la doctora Johnson. «Las pesadillas, la hipervigilancia y el miedo a salir son consistentes con una exposición traumática. Lo especialmente preocupante es su nueva creencia de que la policía podría separarla de usted». Maya mantuvo el gesto sereno a pesar del dolor que le causaba esa observación. «¿Documentará sus hallazgos clínicos?», preguntó. «Por supuesto», respondió la doctora Johnson. «He trabajado con casos similares de niños traumatizados por encuentros con la policía. Le proporcionaré una evaluación integral para sus archivos». Con esta documentación añadida a su expediente en crecimiento, Maya procedió a presentar una queja formal ante Asuntos Internos del Departamento de Policía, detallando cuidadosamente el incidente, las pruebas de uso excesivo de la fuerza, la persecución innecesaria de una niña por una acusación infundada y el trauma psicológico resultante. Envió cartas certificadas idénticas al jefe de policía Robert Anderson y a la alcaldesa Patricia Collins, creando el rastro documental que el abogado Rivera había considerado crucial para cualquier acción legal futura. Siguiendo la estrategia de Rivera Maya, programó una reunión con James Wilson, el representante local del capítulo de la NAACP,
Un hombre mayor distinguido, cuyas décadas de trabajo por los derechos civiles lo habían convertido en una figura respetada en la comunidad. «Has hecho un trabajo preliminar impresionante», reconoció Wilson tras revisar el expediente de pruebas de Maya. Pero recuerda esto, no se trata solo de documentación. Se trata de generar suficiente presión comunitaria para que el departamento no pueda simplemente descartar esto como un incidente aislado. Bajo la guía de Wilson, Maya amplió su coalición para incluir miembros influyentes de la comunidad a través de las líneas raciales. Sarah Bennett resultó especialmente valiosa al organizar a otros padres blancos, preocupados por la actuación policial agresiva que afectaba a todos los niños del vecindario. El argumento de la seguridad resuena entre los padres que de otro modo podrían dudar en cuestionar la autoridad policial, explicó Sarah durante una sesión estratégica. Cuando entienden que lo que le ocurrió a Zora podría pasarle a cualquier niño, su perspectiva cambia. La investigación metódica de Maya continuó revelando patrones inquietantes. Las solicitudes de información presentadas por el abogado Rivera bajo la Ley de Libertad de Información descubrieron registros de capacitación del departamento, que mostraban que los oficiales de Oakwood Heights recibían solo 4 horas de entrenamiento en desescalada frente a 60 horas dedicadas a armas de fuego y técnicas de restricción física muy por debajo de los estándares nacionales de mejores prácticas. Los registros disciplinarios de los oficiales mostraban disparidades raciales en el manejo de las quejas ciudadanas. Las presentadas por residentes blancos se investigaban formalmente 3 veces más que las idénticas presentadas por residentes de color. La documentación exhaustiva que Maya había reunido atrajo la atención de Tina Rodríguez, periodista de investigación del Atlanta Tribune, quien ya había cubierto temas de rendición de cuentas policial. «Esto no es solo un incidente», observó Rodríguez durante su primera reunión. «Has identificado un patrón que merece atención pública». Cuando el Tribune publicó en portada un artículo con las imágenes del video de seguridad de Maya, mostrando los fotogramas de los oficiales confrontando a Zora, el departamento se vio obligado a emitir una respuesta pública. Los oficiales involucrados actuaron de manera apropiada ante un reporte de robo, afirmaba el comunicado. Si bien lamentamos cualquier malentendido que haya podido ocurrir, el Departamento de Policía de Oakwood Heights respalda la conducta profesional de sus oficiales en este asunto. Esta respuesta desdeñosa solo fortaleció la determinación de la comunidad, especialmente cuando Maya compartió evidencia adicional que contradecía la versión oficial de los hechos. Tras bambalinas, el Frente Unificado del departamento comenzaba a resquebrajarse. A través de una cuidadosa recolección de inteligencia, Maya supo que los oficiales Reynolds y Washington estaban siendo presionados internamente para cerrar filas y defender a Daniels a pesar de sus propias dudas sobre su conducta. Reynolds, el novato, se encontraba particularmente conflictuado, habiendo ingresado a la fuerza con ideales sobre la protección comunitaria que chocaban cada vez más con la cultura del departamento. Washington, cuyo pasado militar le daba un punto de conexión con Maya, se hallaba atrapado entre la lealtad a sus compañeros y su creciente incomodidad con las prácticas policiales discriminatorias. La presión sobre Maya se intensificó a medida que su campaña ganaba impulso. Las patrullas comenzaron a aparecer con frecuencia sospechosa en su calle, estacionándose frente a su casa durante horas. Las redes sociales se llenaron de amenazas veladas y ataques personales desde cuentas que apoyaban al departamento de policía, muchas de ellas cuestionando su patriotismo a pesar de su servicio militar. Karen Simmons se volvió cada vez más vocal, organizando una campaña de «Apoyemos a nuestra policía» dirigida específicamente a contrarrestar la coalición de Maya. Estas tácticas de intimidación solo confirmaron para Maya que sus esfuerzos estaban teniendo efecto. Basándose en su entrenamiento militar en contravigilancia, documentó cada patrulla que pasaba frente a su casa, anotando horarios, números de vehículo y, cuando era posible, la identidad de los oficiales. Implementó medidas de seguridad operativa para las reuniones comunitarias, variando los lugares y limitando las comunicaciones electrónicas que pudieran ser monitoreadas. Cuando la superintendente Sharon Davis del distrito escolar la contactó para hablar sobre las dificultades continuas de Zora con la asistencia y la ansiedad, Maya
Aprovechó ese contacto para plantear preocupaciones más amplias sobre cómo los incidentes policiales estaban afectando a múltiples estudiantes en la comunidad. Esto no se trata solo de mi hija, explicó Maya durante la reunión. Los niños de todo el distrito están aprendiendo lecciones peligrosas sobre quién es protegido y quién es vigilado en nuestra comunidad. La superintendente, que al principio se mostraba reacia a involucrarse en una controversia policial, empezó a comprometerse más tras escuchar preocupaciones similares de varios padres y maestros. 3 semanas después del inicio de la campaña de Maya, llegó un avance desde una fuente inesperada. El oficial Washington se puso en contacto a través de un intermediario solicitando una reunión confidencial. En una cafetería a 20 metros de Oakwood Heights, le proporcionó a Maya información interna crucial. Hay un grupo de WhatsApp donde algunos oficiales comparten mensajes sobre las zonas objetivo para aumentar las patrullas, explicó en voz baja. Están enfocándose explícitamente en las calles donde recientemente se han mudado familias negras. Daniels es uno de los principales instigadores, pero la cultura viene de arriba. Washington no podía proporcionar pruebas directas sin comprometerse, pero su confirmación del sesgo institucional le dio a Maya nuevas direcciones de investigación. La coalición comunitaria siguió creciendo con reuniones que ya requerían lugares más grandes para acomodar la creciente asistencia. Maya equilibraba cuidadosamente su papel de liderazgo con el de fomentar otras voces, especialmente las de raíces profundas en la comunidad. En el ejército aprendí que el arma más poderosa no es tu fusil, dijo al grupo durante una sesión de estrategia. Es tu equipo. Cada uno de nosotros aporta diferentes fortalezas a esta lucha: experiencia legal, conexiones mediáticas, influencia comunitaria, testimonios personales. Juntos, somos mucho más poderosos de lo que podríamos ser individualmente. A medida que las pruebas aumentaban y la presión pública crecía, las líneas de batalla quedaron claramente trazadas. De un lado estaba la creciente coalición de Maya exigiendo responsabilidad y reforma. Del otro, el liderazgo policial atrincherado y sus simpatizantes luchando por mantener el statu quo. El jefe Anderson finalmente aceptó realizar un foro comunitario para abordar las preocupaciones, una concesión que representó el primer progreso tangible en la campaña de Maya. Mientras preparaba su presentación para esa oportunidad crucial, Maya equilibró la precisión táctica con el testimonio emocional, sabiendo que ambos eran necesarios para lograr un cambio significativo. Mientras el sistema de seguridad grababa su ensayo, Zora observaba desde la puerta del despacho de su madre, su pequeño rostro serio mostrando una comprensión mayor que la de su edad. «Estás luchando contra los policías malos, ¿verdad, mamá?», preguntó cuando Maya terminó. Ella se arrodilló a su altura, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Estoy luchando por un mundo donde ningún niño sienta miedo de las personas que se supone deben mantenerlo a salvo. A veces eso significa levantarse y decir, esto está mal, incluso cuando es difícil». Zora asintió con expresión pensativa. «Como cuando me dijiste que a veces tenemos que ser valientes de distintas maneras». Maya abrazó a su hija. Los dos roles, guerrera y madre, ya no estaban en conflicto, sino perfectamente alineados en un propósito común. Exactamente así, cariño. Exactamente así. El foro comunitario salió mejor de lo que Maya esperaba. Su presentación, meticulosamente preparada, equilibraba con precisión la documentación factual y el impacto emocional. Los testimonios de otros residentes afectados, incluidas varias familias blancas, cuyos hijos habían presenciado el traumático encuentro de Zora, crearon una narrativa tan convincente que incluso el jefe Anderson tuvo dificultades para descartarla. La promesa del departamento de realizar una revisión exhaustiva del incidente representó una pequeña pero significativa victoria, el primer reconocimiento oficial de que algo merecía ser investigado. Pero Maya reconoció la maniobra táctica por lo que era una retirada temporal, mientras la oposición se reagrupaba y planeaba su contraataque. Este llegó a la mañana siguiente, en forma de un comunicado de prensa del sindicato policial, defendiendo las acciones de los oficiales y socavando sutilmente la credibilidad de Maya. Si bien respetamos las preocupaciones de todos los miembros de la comunidad,
La caracterización de este incidente ha sido distorsionada por individuos con agravios personales contra las fuerzas del orden. Los oficiales involucrados siguieron todos los protocolos departamentales en respuesta a un reporte de robo. Más preocupante aún fue la filtración que apareció más tarde ese mismo día, en un sitio de noticias local conocido por su postura a favor de la policía. Fuentes dentro del departamento han planteado dudas sobre la estabilidad mental de la denunciante principal, citando su pasado militar en operaciones especiales y posibles problemas de PTSD, que podrían estar afectando su percepción de las actividades policiales rutinarias. El intento de usar su historial de servicio militar en su contra era una táctica predecible, una que Maya ya había anticipado en su planificación estratégica. Respondió con una declaración cuidadosamente redactada, emitida a través del abogado Rivera. Mi servicio militar a este país incluyó entrenamiento especializado en evaluación de amenazas, protocolos de desescalada y uso proporcional de la fuerza. Esa experiencia me hace especialmente calificada para reconocer cuándo se violan esos estándares. Serví con honor para proteger los valores estadounidenses, incluidos el derecho de todo ciudadano, sin importar su raza, a la igualdad de protección bajo la ley. La declaración fue acompañada por una carta de apoyo de su antiguo oficial, al mando el capitán James Harris, cuya distinguida carrera naval y actual puesto en el Pentágono otorgaban gran credibilidad a su testimonio. Este intercambio marcó el comienzo de una guerra de información en ascenso. Karen Simmons formalizó su oposición estableciendo una campaña llamada Apoyemos a nuestra policía completa, con carteles en los jardines y presencia en redes sociales. Su mensaje enfatizaba mantener los estándares de seguridad comunitaria y respaldar a los oficiales que toman decisiones en fracciones de segundo. Un lenguaje que evitaba cuidadosamente referencias raciales explícitas, pero que dejaba claro de qué lado estaba. Las tácticas de intimidación se intensificaron. Maya empezó a notar que patrullas la seguían cada vez que conducía por Oakwood Heights. Aparecían multas en su parabrisas por infracciones triviales como estacionar a más de 30 centímetros del bordillo o permanecer demasiado tiempo en la zona de carga al dejar a Zora en la escuela. Vehículos indistintivos se estacionaban frente a su casa durante horas con ocupantes visiblemente tomando fotos de cualquiera que entrara o saliera. Más alarmante aún, una llamada anónima a los servicios de protección infantil denunció negligencia y exposición a actividades peligrosas, lo que provocó una visita obligatoria al hogar, que aunque rápidamente se resolvió como infundada, sumió a Zora en otra espiral de ansiedad. Están intentando asustarnos, agotar nuestros recursos, aislarnos, explicó Maya a su equipo principal durante una reunión de emergencia realizada en la casa de Sarah Bennett para evitar la vigilancia. Estas son tácticas clásicas de contrainsurgencia. Las he visto desplegadas en zonas de conflicto en todo el mundo. La buena noticia es que también me entrenaron para contrarrestarlas. La planificación anticipada de Maya resultó invaluable, pues cada movimiento de la oposición era respondido con una contramedida preparada. Cuando las campañas de desinformación en redes sociales intentaron retratarla como una mujer negra enfadada con una venganza personal, su equipo respondió con videos testimoniales de miembros diversos de la comunidad, compartiendo experiencias similares de sesgo policial. Cuando los políticos locales comenzaron a recibir presión de los partidarios de la policía para denunciar la campaña contra las fuerzas del orden, la coalición de Maya movilizó llamadas de los constituyentes, enfatizando la seguridad pública y la rendición de cuentas en lugar de la oposición a la policía misma. La investigación interna del departamento, como era de esperar, no encontró violaciones de políticas en la interacción de los oficiales con Zora, un resultado que Maya ya había previsto, y para el cual se había preparado abriendo múltiples frentes de presión simultáneos. Más preocupante fue la nueva escalada. Maya empezó a recibir llamadas en el hospital, cuestionando su estatus laboral y su conducta profesional. Su supervisora, la doctora Elizabeth Chen, la citó a una reunión privada para abordar la situación. Alguien ha estado contactando a los miembros de la Junta y a los funcionarios de la administración,
sugiriendo que estás usando recursos del hospital para una cruzada personal contra el departamento de policía, explicó la doctora Chen, con expresión preocupada pero no acusatoria. Quiero que sepas que he defendido tu historial de desempeño, que es ejemplar, pero necesito entender qué está ocurriendo. Maya ofreció un resumen conciso y factual de la situación, incluyendo las lesiones documentadas de Sora y la intimidación sistemática que había seguido a su denuncia formal. He sido extremadamente cuidadosa en mantener separadas mis responsabilidades profesionales aquí, y mi defensa como ciudadana y madre concluyó. Pero debes saber que esta presión sobre el hospital es una táctica deliberada para aislarme amenazando mi sustento. La respuesta de la doctora Chen sorprendió a Maya. Mis padres emigraron aquí desde Taiwán en los años 70, dijo con calma. La primera semana después de mudarnos a nuestro vecindario suburbano, la policía vino a nuestra puerta porque los vecinos reportaron asiáticos sospechosos en el área. Algunas cosas no han cambiado tanto como quisiéramos creer. El hospital te respalda, Maya. Esta inesperada muestra de apoyo desde su lugar de trabajo eliminó una vulnerabilidad significativa en la posición de Maya, permitiéndole concentrarse en la siguiente fase de su campaña. Una entrevista estratégica con el Atlanta Tribune le brindó la oportunidad de replantear la narrativa enfatizando su servicio militar en lugar de permitir que lo usaran en su contra. Juré un juramento de proteger a este país de todos los enemigos extranjeros y domésticos, declaró con calma durante la entrevista. Ese juramento no expiró cuando dejé el servicio activo. Cuando los sistemas destinados a proteger a todos los ciudadanos causan daño basándose en la raza a abordar ese daño, es una continuación de mi servicio a los principios estadounidenses. La entrevista generó un apoyo público significativo, especialmente entre los grupos de veteranos que rechazaban la idea de que el servicio militar fuera una desventaja en lugar de un valor. Varias organizaciones de veteranos emitieron declaraciones en defensa del derecho de Maya a abogar por su hija y su comunidad, creando una situación incómoda para un departamento de policía que intentaba presentarse como patriótico mientras atacaba a una veterana condecorada. El papel de Sarah Bennett dentro de la coalición se volvió cada vez más crucial, ya que ayudaba a tender puentes entre las divisiones raciales de la comunidad. Como madre blanca tengo el privilegio de que me crean cuando digo que esto no se trata de atacar a la policía, sino de proteger a todos nuestros hijos, explicaba durante las reuniones comunitarias. Cuando les digo a mis vecinos que lo que le pasó a Sora podría pasarle a Emma, a cualquiera de nuestros hijos la conversación cambia. El avance más importante llegó cuando el oficial Washington, cada vez más incómodo con los esfuerzos del departamento por encubrir la situación, comenzó a proporcionar información crítica a través de los canales seguros establecidos por el equipo de Maya. Sus conocimientos sobre las estrategias de respuesta interna permitieron que la coalición se mantuviera constantemente un paso por delante de las maniobras de la oposición, anticipando y neutralizando cada táctica antes de que ganara tracción. La confrontación se intensificó cuando la casa de Maya fue vandalizada con mensajes amenazantes pintados con aerosol en la puerta del garaje: traidores de raza, márchense. Un mensaje claramente dirigido tanto a ella como a sus aliados blancos. La respuesta de la comunidad fue inmediata y poderosa. En cuestión de horas, vecinos de todas las razas llegaron con materiales de limpieza, repintaron el garaje y establecieron un sistema informal de vigilancia vecinal para proteger a Maya y a Sora. Lo que la oposición había intentado usar como intimidación se convirtió en cambio en un momento de unión que fortaleció los lazos comunitarios en lugar de debilitarlos. La conferencia de prensa del jefe Anderson, anunciando que la investigación interna no había encontrado violaciones a las políticas, fue recibida con la respuesta preparada de Maya, una presentación exhaustiva de los resultados de su investigación paralela, que incluía videos, evidencia médica, declaraciones de testigos y análisis de expertos que contradecían los hallazgos oficiales. Cuando el departamento intentó discretamente llegar a un acuerdo con el abogado Rivera, que incluía un acuerdo de confidencialidad, la respuesta de Maya fue inequívoca. Esto no se trata de dinero, se trata de justicia y de cambio.
La cobertura mediática local, inicialmente escéptica ante las afirmaciones de Maya, comenzó a cambiar gradualmente a medida que las pruebas se acumulaban y el apoyo comunitario crecía. Las organizaciones nacionales de derechos civiles empezaron a ofrecer recursos y asistencia, reconociendo el potencial de este caso para establecer precedentes importantes en materia de rendición de cuentas policial. A medida que aumentaba la presión desde múltiples frentes, el departamento intentó una nueva táctica: ofrecer un acuerdo con compensación económica y ajustes menores en las políticas internas sin admitir irregularidades. «Quieren que esto desaparezca», explicó Rivera durante una sesión estratégica. «Están dispuestos a pagar para que eso ocurra, pero no a reconocer los problemas fundamentales ni a realizar cambios significativos». La respuesta de Maya fue firme. «No hemos llegado hasta aquí para aceptar cambios superficiales. Deben entender que esta comunidad no aceptará nada menos que una transformación real». Cuando la campaña alcanzó un punto crítico, Maya activó sus redes nacionales de antiguos compañeros militares, muchos de los cuales habían pasado a ocupar puestos de influencia en el gobierno, los medios y organizaciones de derechos civiles. Su apoyo especializado aportó recursos y experiencia que las autoridades locales nunca habían anticipado enfrentar, alterando fundamentalmente el equilibrio de poder, en lo que había comenzado como un enfrentamiento desigual entre una madre y todo un departamento de policía. La batalla estaba lejos de haber terminado, pero la dinámica estratégica había cambiado de manera significativa. Lo que comenzó como un intento de intimidar a una madre soltera para que guardara silencio, se transformó en una campaña comunitaria sofisticada por la responsabilidad y la reforma. Una campaña dirigida por una mujer, cuyo entrenamiento militar la había preparado precisamente para este tipo de conflicto asimétrico, en el que la determinación, la estrategia y la claridad moral podían vencer a una fuerza aparentemente superior. 3 meses después de iniciada la campaña, Maya se encontraba en su baño a las 2 de la madrugada, observando su reflejo en el espejo. El rostro que la miraba mostraba signos de agotamiento que lograba ocultar durante el día: el leve oscurecimiento bajo los ojos, las líneas de tensión alrededor de la boca, la ligera delgadez en sus mejillas, tras comidas saltadas durante sesiones estratégicas y jornadas de organización comunitaria. Las manifestaciones físicas del estrés eran manejables. El ejército le había enseñado a funcionar eficazmente incluso bajo privación. Más preocupante era el desgaste psicológico que comenzaba a manifestarse, la hipervigilancia que la llevaba a revisar y volver a revisar las medidas de seguridad, las interrupciones del sueño mientras su mente seguía procesando problemas tácticos, incluso en reposo, y el creciente aislamiento que suele acompañar al liderazgo cuando uno carga con responsabilidades que no puede compartir. Maya había notado a Sora observándola con creciente inquietud, su sensibilidad emocional captando las tensiones que su madre creía ocultar con éxito. Aquella tarde Sora le había preguntado con una sinceridad desgarradora: «¿Estás enferma, mamá? Te ves cansada todo el tiempo». La pregunta golpeó a Maya como un impacto físico, obligándola a reconocer que pese a todos sus esfuerzos por compartimentar su lucha, estaba afectando a su hija de maneras que nunca había previsto. Entonces tomó su teléfono, revisó la hora en Virginia y marcó un número que rara vez usaba pero que siempre mantenía actualizado. «Tienes razón», dijo simplemente cuando la línea se conectó. «Perdona la hora». «¿Está bien?», respondió la voz al instante sin rastro de sueño a pesar de la hora. Informe de situación. La comandante teniente Alicia Hernández había sido la líder de equipo de Maya durante 2 despliegues críticos, una mujer cuyo juicio Maya confiaba de manera absoluta. «Operación doméstica extendida con oposición significativa», respondió Maya cayendo naturalmente en la jerga abreviada que ambas habían desarrollado tras años de servicio conjunto. «Experimentando fatiga de misión. Preocupada por efectos colaterales en el activo principal que estoy protegiendo». La comprensión de Hernández fue inmediata. «Tu hija, ¿cómo está manejando el estrés que percibe de ti?». Esa pregunta directa era exactamente la razón por la que Maya había llamado sin consuelos, sin frases vacías, solo evaluación clara y soluciones prácticas.
Durante los siguientes 40 minutos discutieron técnicas de manejo del estrés de combate y cómo aplicarlas a la situación actual de Maya. Estás dirigiendo una campaña asimétrica prolongada contra un adversario atrincherado con recursos superiores, resumió Hernández. Eso no es fundamentalmente distinto a los escenarios para los que entrenamos, excepto que ahora intentas simultáneamente ser madre y mantener una identidad civil. La tensión psicológica es predecible y manejable, pero necesitas protocolos de apoyo. Al final de la llamada, Maya contaba con un marco práctico para abordar sus síntomas de estrés, utilizando el mismo enfoque disciplinado que aplicaba a los desafíos tácticos. La mañana siguiente reveló otro desafío emergente. La coalición comunitaria que había construido comenzaba a experimentar fricciones internas, ya que la campaña se extendía más de lo que muchos habían anticipado. En una reunión de planificación celebrada en la sala comunitaria de la iglesia local, surgieron desacuerdos sobre tácticas y prioridades. Necesitamos ser más confrontativos, argumentó James Wilson de la NAACP. Protestas pacíficas frente al departamento de policía. Quizás desobediencia civil para forzar la atención. Sarah Bennett y otros padres blancos respondieron en desacuerdo. Las tácticas confrontativas alejarán a los simpatizantes moderados. Deberíamos centrarnos en la reforma de políticas a través de los canales políticos. La discusión se volvió acalorada con tensiones raciales subyacentes, saliendo a la superficie ya que los miembros de la coalición interpretaban las acciones policiales desde experiencias vividas muy distintas. Maya observó la dinámica reconociendo esa fractura como una etapa predecible en campañas prolongadas. Había visto patrones similares en operaciones militares con fuerzas de coalición diversas, la unidad inicial dando paso a la tensión cuando la misión enfrentaba resistencia y se extendía más allá del tiempo esperado. En lugar de intervenir de inmediato, permitió que las posturas en conflicto se expresaran plenamente, entendiendo que reprimir esas tensiones solo las haría más dañinas al desplazarlas al subsuelo. Cuando finalmente la sala se calmó, habló con la autoridad serena que se había convertido en su sello distintivo. Cada perspectiva que hemos escuchado hoy es válida y necesaria, comenzó estableciendo contacto visual con los representantes de cada facción. La diversidad táctica no es debilidad, es fortaleza. Los distintos enfoques cumplen diferentes funciones y alcanzan públicos diferentes. Lo importante es la coordinación estratégica para que estos enfoques se complementen en lugar de socavarse entre sí. Durante la siguiente hora, Maya facilitó una discusión que transformó las fracturas emergentes en un enfoque multifacético más sofisticado, manteniendo la presión institucional a través de canales legales y políticos, al mismo tiempo que organizaba componentes de acción directa que generaban visibilidad pública y sentido de urgencia. Cuando la coalición revitalizada se dispersó con un propósito renovado, Maya enfrentó su siguiente desafío. Karen Simmons había intensificado su retórica, incluyendo ataques personales cuestionando públicamente la idoneidad de Maya como madre, y sugiriendo que su pasado militar la hacía peligrosa e inestable. Estos ataques golpearon las vulnerabilidades más profundas de Maya, su identidad como madre, y el complejo legado de su servicio militar. La reacción natural habría sido la ira defensiva. Pero Maya reconoció aquello como otra táctica psicológica diseñada para provocar reacciones emocionales que dañaran su credibilidad. Esa noche, mientras las tensiones comunitarias aumentaban, un acontecimiento inesperado cambió la dinámica. El oficial Kevin Reynolds se puso en contacto a través de Sarah Bennett, solicitando una reunión confidencial con Maya. Después de verificar cuidadosamente que no se tratara de un intento de trampa, Maya accedió a encontrarse con él en un lugar neutral en un condado vecino. Reynolds llegó vestido de civil, visiblemente nervioso pero decidido. «Te han estado atacando sistemáticamente», confirmó, evitando el contacto visual como avergonzado de su asociación con esas tácticas. «Hay directivas explícitas para encontrar cualquier cosa que pueda desacreditarte. Multas, infracciones, información personal, cualquier cosa que puedan usar». Su testimonio confirmó lo que Maya ya sospechaba.
pero ahora tenía una verificación de primera mano de una campaña coordinada del departamento para silenciarla mediante intimidación y difamación. La complejidad ética de convertir a los oficiales contra su propio departamento no pasó desapercibida para Maya. Durante la conversación enfatizó un principio que había guiado su campaña desde el inicio. Esto no se trata de destruir a la policía, se trata de hacerlos dignos de la placa que portan. Los oficiales que sirven con integridad deberían querer rendición de cuentas para aquellos que no lo hacen. Reynolds pareció sentir un alivio genuino al escuchar este planteamiento, que le permitió ver su cooperación no como una traición a sus compañeros, sino como un servicio a los verdaderos principios de su profesión. La guerra psicológica se intensificó a medida que la campaña de Maya ganaba fuerza. Llegaron amenazas de muerte por correo y redes sociales, lo que obligó a implementar protocolos de seguridad reforzados, tanto en su casa como en las reuniones comunitarias. La cobertura mediática atrajo atención nacional, pero también expuso a Maya y a sus seguidores a un acoso más amplio. Varios miembros de la coalición se retiraron después de sufrir intimidación en sus lugares de trabajo o amenazas contra sus familias. La táctica del departamento de aislarla de su red de apoyo empezó a mostrar resultados, ya que la coalición visible se redujo aunque un núcleo firme permaneció leal. Estas presiones crecientes obligaron a Maya a una reevaluación estratégica. El ejército le había enseñado que ningún plan de batalla sobrevive intacto tras el primer contacto con el enemigo. Adaptarse era esencial para el éxito. Reunió a sus asesores más cercanos para una reunión segura en la oficina del abogado Rivera, lejos de cualquier posible vigilancia. Tenemos que ajustar las tácticas, reconoció. Están intentando resistir hasta que nos agotemos confiando en que la energía comunitaria se disipe, mientras el poder institucional permanece constante. Debemos pasar de una guerra de desgaste a un enfrentamiento decisivo. La estrategia revisada consistía en concentrar los recursos en documentar un patrón integral de sesgo racial dentro del departamento, en lugar de centrarse principalmente en el incidente específico de Zora. El equipo de Maya compiló análisis estadísticos de citaciones de tráfico, incidentes de uso de fuerza y patrones de resolución de quejas, revelando desigualdades sistémicas que no podían explicarse por factores distintos del prejuicio racial. Este enfoque cambió la atención de los oficiales individuales a la cultura y liderazgo del departamento, creando presión en niveles más altos, donde la rendición de cuentas podría ser más alcanzable. El costo de la campaña prolongada comenzó a hacerse visible en la relación entre Maya y Zora. Sus rituales nocturnos de lectura y conversación se habían comprimido por reuniones interminables y sesiones de estrategia. La risa fácil que había caracterizado su relación antes del incidente se volvió más rara, sustituida por un peso de propósito que incluso una niña de 7 años podía percibir. El punto de crisis llegó una noche cuando Maya regresó tarde de una reunión comunitaria y encontró a Zora aún despierta, abrazando su peluche favorito y viéndose pequeña y vulnerable en su cama. «Extraño cuando solo eras mi mamá», susurró Zora mientras Maya se sentaba a su lado. «Ahora siempre estás ocupada peleando». Las palabras atravesaron el enfoque táctico de Maya, obligándola a enfrentar la pregunta fundamental que llevaba meses gestándose. ¿Valía la pena la lucha por la justicia si el costo era el bienestar inmediato de su hija? Estaba sacrificando la infancia de Zora en nombre de un futuro mejor, que quizás nunca se materializara del todo. Maya se sentó al borde de la cama, eligiendo sus palabras con cuidado. «Yo también lo extraño, cariño, más de lo que imaginas». Le acarició suavemente las trenzas a su hija, conteniendo las lágrimas que amenazaban con escapar. «¿Puedo decirte algo importante?» «Algo que aprendí en la marina», dijo Maya con voz suave. Zora asintió con los ojos muy abiertos, intrigada por esa rara referencia al pasado militar de su madre. «Aprendí que a veces las batallas más difíciles no son las que luchamos por nosotros mismos, sino las que peleamos para que otros no tengan que enfrentar las mismas dificultades. Lo que te pasó en el parque estuvo mal, y si no nos levantamos y lo decimos, seguirá ocurriendo con otros niños también». Zora lo pensó con una seriedad que a veces la hacía parecer mayor de lo que era.
Entonces, ¿me estás enseñando a ser valiente, mamá? La pregunta no tenía reproche, solo la genuina curiosidad de una niña intentando comprender asuntos de adultos. Sí, respondió Maya, sintiendo que por primera vez en meses las lágrimas amenazaban con salir. Estoy tratando de enseñarte que ser valiente no siempre significa pelear en el momento. A veces significa levantarse después y decir, esto estuvo mal y tiene que cambiar. Aquella conversación marcó un punto de inflexión psicológico para Maya. En lugar de seguir separando sus roles de madre y defensora, comenzó a integrarlos conscientemente, incluyendo a Zora, en conversaciones apropiadas para su edad sobre la campaña, y reservando tiempo deliberado para actividades normales de madre e hija, sin importar las presiones externas. Esa integración trajo una nueva claridad a su enfoque, desplazándola de una postura principalmente defensiva a una estrategia más proactiva. Trabajando junto al abogado Rivera y los miembros restantes de la coalición, preparó un dossier exhaustivo sobre los patrones de sesgo racial dentro del departamento, respaldando cada afirmación con documentación meticulosa y análisis expertos. En lugar de reaccionar ante los movimientos del departamento, empezó a dictar el ritmo de la confrontación mediante la liberación estratégica de información a funcionarios clave y contactos en los medios. El cambio táctico más importante llegó con su decisión de presentar formalmente las pruebas recopiladas ante la oficina del fiscal general del Estado, solicitando una investigación sobre violaciones sistemáticas de prácticas discriminatorias. Esta maniobra eludía por completo a las autoridades locales y elevaba el asunto al nivel estatal. Mientras Maya implementaba estos ajustes estratégicos, también prestaba mayor atención a su resistencia psicológica, incorporando las técnicas de manejo del estrés recomendadas por Hernández, y reconociendo que su efectividad como defensora dependía de su bienestar como persona y como madre. La batalla estaba lejos de ganarse, pero la integración de su entrenamiento militar con su propósito maternal había creado un enfoque más sostenible para un conflicto que había evolucionado de un solo incidente a una campaña por un cambio sistémico. ¿Alguna vez te has encontrado luchando una batalla que terminó siendo mucho más grande de lo que imaginabas? Comenta uno si crees que llega un momento en que defender lo correcto exige sacrificios que incluso afectan a quienes intentamos proteger. Dale me gusta si admiras la determinación de Maya por equilibrar sus roles de guerrera y madre mientras combate la injusticia sistémica. Suscríbete a nuestro canal para seguir viendo cómo esta mujer extraordinaria pasa de ser un blanco defensivo a una estratega ofensiva en su búsqueda de justicia. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar para cambiar un sistema injusto? ¿Cómo equilibramos nuestras responsabilidades inmediatas hacia quienes amamos con nuestro deber más amplio de crear un mundo mejor para los hijos de todos? Mientras Maya enfrenta estas decisiones imposibles, sus próximos pasos determinarán no solo el futuro de su hija, sino también la relación de toda una comunidad con aquellos que han jurado proteger y servir. El anuncio oficial de la oficina del fiscal general de Georgia llegó un martes por la mañana, exactamente 4 meses después de que Zora corriera llorando hacia el jardín de su madre. La oficina del fiscal general ha iniciado una investigación formal sobre presuntos patrones de prácticas policiales discriminatorias dentro del Departamento de Policía de Oakwood Heights. El comunicado de prensa mencionaba amplias pruebas documentales proporcionadas por miembros de la comunidad, una frase deliberadamente neutral que, sin embargo, representaba un reconocimiento directo del minucioso expediente recopilado por Maya. En cuestión de horas, el jefe de policía Anderson convocó una conferencia de prensa de emergencia. Su habitual tono confiado mostraba ahora una tensión perceptible mientras denunciaba la investigación como una intromisión estatal injustificada en las operaciones policiales locales y defendía el historial de su departamento. Nuestros oficiales siguen protocolos rigurosos diseñados para proteger por igual a todos los ciudadanos, insistió, aunque el leve temblor en su voz sugería que sabía que las pruebas contradecían esa afirmación. Esta investigación representa una respuesta desafortunada a una campaña de desinformación orquestada por individuos con agravios personales contra ciertos oficiales. La naturaleza defensiva de esa declaración
reveló que el departamento reconocía que el terreno estratégico se había desplazado bajo sus pies. Lo que había comenzado como la denuncia de una madre sobre un incidente específico, se había transformado en una investigación a nivel estatal, con el potencial de cambiar fundamentalmente las operaciones del departamento. Maya observó la transmisión en directo de la conferencia de prensa desde su oficina en el hospital, su rostro sin mostrar nada de la cautelosa satisfacción que sentía ante su primer gran avance. La validación de sus preocupaciones por parte de las autoridades estatales transformó por completo la dinámica de poder, otorgando credibilidad institucional a unas denuncias que el departamento había desestimado antes como subjetivas o exageradas. Los efectos del anuncio fueron inmediatos y significativos. El oficial Daniels fue puesto en licencia administrativa mientras se desarrollaba la investigación, una medida que el departamento caracterizó como procedimiento estándar, aunque era evidente que representaba un golpe a su autoridad. Varios líderes del departamento comenzaron a distanciarse silenciosamente de los oficiales y las prácticas más agresivas bajo escrutinio, posicionándose como potenciales reformadores en lugar de obstáculos al cambio. Un aliado inesperado emergió al día siguiente cuando el excomisionado de policía Thomas Jenkins, quien había dirigido el departamento antes de Anderson y se había retirado 3 años atrás, emitió una declaración pública apoyando la investigación. La buena labor policial requiere rendición de cuentas, afirmó con firmeza. Cuando los oficiales violan la confianza pública, hacen que cada placa sea menos segura porque erosionan la confianza de la comunidad. Esta investigación no es un ataque a la policía, es una oportunidad para fortalecer la aplicación legítima de la ley al abordar las prácticas que la debilitan. Las palabras de Jenkins sirvieron como permiso tácito para que otros oficiales incómodos con la cultura departamental expresaran sus inquietudes sin ser tachados de desleales. Las fuentes de inteligencia de Maya dentro del departamento informaron de un aumento de fracturas internas a medida que los oficiales se dividían entre quienes defendían las prácticas tradicionales y quienes reconocían la necesidad urgente de reforma. Esa división se volvió pública cuando el oficial Washington decidió convertirse oficialmente en denunciante whistleblower, proporcionando testimonio formal sobre el sesgo sistemático en las asignaciones de patrulla y los protocolos de respuesta. Ciertos vecindarios con mayores porcentajes de residentes minoritarios fueron designados como zonas de aplicación intensiva, independientemente de los datos reales de criminalidad, reveló Washington en una declaración jurada presentada a los investigadores estatales. A los oficiales se les animaba a mantener una vigilancia reforzada sobre nuevos residentes, que no encajaban con el perfil de la comunidad. Un lenguaje que todos entendíamos se refería claramente a minorías mudándose a zonas anteriormente blancas. El testimonio de Washington corroboró la evidencia estadística que Maya había reunido proporcionando confirmación interna de una discriminación intencionada, no solo de un impacto desigual. Su decisión de hablar públicamente requirió un enorme valor personal, pues significaba el fin de su carrera en el departamento, pero aportó una prueba crucial para la investigación. Maya había previsto las graves consecuencias profesionales que Washington enfrentaría y había trabajado con organizaciones de derechos civiles para garantizar protección legal y oportunidades de empleo futuro para los oficiales dispuestos a hablar. Esta red de apoyo resultó esencial cuando otros agentes comenzaron a compartir información de manera confidencial, sabiendo que no enfrentarían la represalia solos. Incluso la oposición agresiva de Karen Simmons comenzó a mostrar fisuras. El catalizador llegó inesperadamente a través de los niños. Emma seguía preguntando por Zora, confundida por los conflictos de los adultos que las mantenían separadas. Tras semanas de insistencia, Sarah Bennett se acercó a Maya con una propuesta cautelosa. Emma quiere tener una cita para jugar con Zora. Sé que es complicado dado todo lo ocurrido con Karen, pero las niñas se extrañan. Tal vez podríamos hacerlo en nuestra casa terreno neutral. La reacción inicial de Maya fue de prudente resistencia. Zora aún sufría las secuelas del trauma y seguía trabajando con la doctora Johnson, pero la psicóloga había enfatizado la importancia de las interacciones sociales normales en el proceso de recuperación.
Tras consultarlo con su hija, que mostró un entusiasmo tímido por volver a ver a su amiga Maya, aceptó una cita supervisada en casa de los Bennett. Lo que nadie anticipó fue que Karen personalmente llevaría a Emma en lugar de enviarla con su esposo como se esperaba. El encuentro inicial en la sala de los Bennett Maya y Karen, viéndose cara a cara por primera vez desde el incidente, pudo haber degenerado en tensión. De no ser porque las niñas, en cuanto se vieron, corrieron la una hacia la otra riendo y abrazándose su alegría infantil, cortando de raíz la hostilidad de los adultos. Sumidas en un silencio incómodo, Sara sugirió que Karen las acompañara a la cocina a tomar un café, mientras las niñas jugaban. Durante esa tensa interacción, Maya mencionó las sesiones de terapia en curso de Sora. La respuesta de Karen fue desdeñosa. Seguramente eso es una reacción exagerada ante un incidente menor. Ese comentario llevó a Maya a tomar una decisión que resultaría crucial. ¿Estarías dispuesta a observar una de las sesiones de terapia de Sora?, preguntó mirando directamente a Karen, sorprendida por la invitación. La doctora Johnson ha estado documentando el impacto psicológico de lo ocurrido. Verlo con tus propios ojos podría darte una mejor perspectiva. Para sorpresa de todos, Karen aceptó, quizá movida por curiosidad o por el deseo de demostrar que las afirmaciones eran exageradas. La semana siguiente, con la aprobación profesional de la doctora Johnson y el consentimiento de Sora, Karen observó una sesión de terapia a través de un espejo unidireccional. Vio cómo la niña, usando técnicas de juego terapéutico, revivía su trauma, cómo se encogía físicamente, cuando las muñecas que representaban a los policías se acercaban a la muñeca que representaba a sí misma, cómo explicaba entre lágrimas que aún revisaba todas las ventanas antes de dormir, para asegurarse de que ningún policía viniera a llevársela. El impacto en Karen fue visible. Después de la sesión en la privacidad del despacho de la doctora Johnson, permaneció en un silencio inusual antes de hablar. No me daba cuenta. Nunca lo pensé, dijo finalmente haciendo una pausa para recomponerse. Creía que estaba haciendo lo correcto, protegiendo al vecindario. Nunca consideré lo que eso significaba para ella, lo que se sentía siendo esa niña. Ese momento de conexión humana, trascendiendo divisiones políticas, se convirtió en un punto de inflexión. Aunque Karen no renunció públicamente a sus posturas anteriores, se retiró discretamente de la campaña anti-Maya, y los carteles de apoyemos a nuestra policía comenzaron a desaparecer de los jardines del vecindario, mientras su liderazgo activo se desvanecía. La cobertura mediática cambió. Los medios nacionales empezaron a presentar la historia como una heroína militar. Busca justicia en lugar de una madre enfadada, ataca a la policía. Maya encontraba esa narrativa incómoda y potencialmente contraproducente. No hago esto como exmilitar, aclaró en entrevistas. Lo hago como madre que protege a su hija y a su comunidad. Los sistemas que fallaron con mi hija están fallando con muchos otros que no tienen los recursos ni la voz para defenderse. Ese enfoque más auténtico resonó profundamente entre públicos diversos, ayudando a mantener el apoyo de la coalición a través de diferentes líneas demográficas. La investigación ganó un nuevo impulso cuando la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que se uniría a la investigación estatal, elevando el caso a una cuestión de relevancia federal. Este desarrollo alteró por completo la dinámica de poder, aportando recursos y autoridad, que los funcionarios locales no podían desestimar ni influir fácilmente. Ante la posibilidad de una intervención federal total que podría eliminar el control local e imponer costosas reformas obligatorias, el liderazgo del sindicato policial comenzó a explorar con cautela opciones de negociación. Están probando si las reformas voluntarias podrían evitar una intervención federal más severa, explicó Rivera durante una reunión estratégica con el equipo central de Maya. Es un cambio significativo respecto a su obstinación inicial, pero debemos ser cuidadosos con los compromisos prematuros. La coalición de Maya había elaborado una agenda de reformas integral tras meses de aportes comunitarios. Una junta civil de supervisión con autoridad real para investigar y sancionar. Entrenamiento obligatorio en desescalada y competencia cultural con resultados medibles. Políticas estrictas sobre el uso y cumplimiento de cámaras corporales.
procesos disciplinarios transparentes para las quejas contra oficiales, equipos de respuesta a crisis que incluyeran profesionales de salud mental para llamadas apropiadas. La respuesta inicial del departamento a estas demandas fue como era de esperar defensiva, calificándolas de interferencia operativa de civiles no cualificados. Pero cuando los resultados preliminares de la investigación estatal comenzaron a respaldar las principales denuncias de Maya, esa resistencia se volvió cada vez más insostenible. El momento decisivo llegó durante una sesión de emergencia del Consejo Municipal, convocada para abordar la crisis en aumento. Maya presentó un testimonio que equilibró el impacto personal con un análisis sistémico, conectando la experiencia de Zora con patrones más amplios, sin permitir que su trauma individual fuera minimizado como un incidente aislado. El salón del consejo quedó en completo silencio cuando concluyó. Mi hija merece crecer en una comunidad donde quienes juraron protegerla no se conviertan en la fuente de sus pesadillas. Todos los niños merecen esa seguridad sin importar su raza o su dirección. La pregunta que tienen ante ustedes no es si deben apoyar a la policía o a la comunidad. Es si exigirán un estándar de servicio que proteja verdaderamente a todos por igual. Tras su declaración, el oficial Reynolds tomó una decisión inesperada. Habló públicamente confirmando que los agentes habían recibido directivas específicas para patrullar con mayor rigor ciertos vecindarios y demografías, sin importar el comportamiento real o la existencia de quejas. Su testimonio, proveniente desde dentro del propio departamento, generó un punto de inflexión que incluso los simpatizantes de la policía en el consejo no pudieron ignorar fácilmente. Después de un intenso debate, el consejo votó a favor de establecer una comisión civil de supervisión provisional con Maya como una de los 7 miembros, un paso preliminar pero significativo hacia la reforma institucional. El jefe Anderson enfrentó una moción de censura de los concejales y apenas logró mantenerse en su puesto políticamente. Pero su autoridad quedó profundamente debilitada. El liderazgo del departamento se encontró atrapado entre la evidencia creciente de prácticas discriminatorias y la presión pública por la rendición de cuentas. La confianza que antes tenían en poder resistir la controversia se desmoronaba a medida que los hallazgos de las investigaciones confirmaban las denuncias de la comunidad. Maya reconoció este punto de inflexión por lo que era no una victoria completa, sino un cambio fundamental de impulso que abría la puerta a un cambio sostenible. Como había aprendido en operaciones militares, el momento más peligroso de cualquier campaña no era el fracaso, sino el éxito preliminar. Ese punto en el que una victoria parcial podía llevar a una declaración prematura de triunfo y al abandono de la presión, antes de lograr resultados duraderos. Esto no es el final, advirtió a los miembros de su coalición después de la votación. Es el comienzo de una nueva fase donde pasamos de exponer los problemas a implementar las soluciones. Ese trabajo es menos visible, pero igual de crucial. El equilibrio de poder se había desplazado visiblemente. El departamento ahora respondía a las demandas de la comunidad en lugar de descartarlas. Los funcionarios reconocían problemas que antes negaban, y las propuestas de reforma comenzaban a recibir consideración seria en lugar de rechazo inmediato. Aún así, Maya comprendía mejor que nadie que el cambio sistémico requería un esfuerzo sostenido más allá de los avances iniciales. Ese punto de inflexión no marcaba el fin de su campaña, sino su evolución de la resistencia ante la injusticia a la creación proactiva de sistemas más equitativos. Un trabajo que exigiría habilidades diferentes, pero la misma determinación. Esa noche, al regresar a casa para compartir la decisión del consejo con Zora Maya, sintió la primera esperanza genuina desde aquella tarde en que su hija había corrido llorando a su jardín 4 meses atrás. El camino por delante seguía siendo difícil, pero por primera vez el impulso institucional se movía hacia la justicia en lugar de en su contra. 6 meses después de iniciada su investigación, la Oficina del Fiscal General de Georgia publicó su informe final, 73 páginas de hallazgos y documentación de respaldo que validaban lo que la coalición de Maya había sostenido desde el principio, un patrón constante de prácticas policiales discriminatorias dirigidas contra residentes minoritarios
en especial en vecindarios recientemente integrados. El informe detallaba desigualdades raciales en las multas de tránsito, el uso de la fuerza y la resolución de quejas disparidades que no podían explicarse por ningún otro factor que no fuera el sesgo racial. Particularmente condenatorio fue el hallazgo de que el liderazgo del departamento conocía estos patrones y no había tomado medidas para corregirlos, pese a múltiples advertencias internas de oficiales como Washington. 2 semanas más tarde, la investigación de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia llegó a conclusiones similares, aportando peso federal a los hallazgos estatales y consolidando el caso como un precedente de alcance nacional. El Departamento de Policía de Oakwood Heights había incurrido en un patrón o práctica de conducta que violaba la Constitución y la ley federal mediante actividades de aplicación discriminatoria basadas en la raza. Esta doble condena, tanto a nivel estatal como federal, dejó a las autoridades locales con muy poco margen de maniobra, o implementaban reformas integrales de manera voluntaria, o enfrentaban un decreto de consentimiento federal, que impondría los cambios bajo supervisión judicial directa durante años. El oficial Daniels enfrentó las consecuencias más inmediatas con cargos internos por violaciones de política y posibles cargos criminales por violaciones de derechos civiles relacionados con múltiples incidentes, incluido el enfrentamiento con Zora. La evidencia en su contra había crecido sustancialmente cuando las investigaciones revelaron quejas previas desestimadas de manera inapropiada y documentación de comentarios abiertamente racistas en comunicaciones internas del departamento. El jefe Anderson, cuyo liderazgo había permitido que la cultura discriminatoria prosperara, se encontró en una posición cada vez más insostenible cuando surgieron pruebas de su conocimiento y de sus esfuerzos por encubrir los hechos. Tras una reunión a puerta cerrada con los líderes de la ciudad, anunció su renuncia para buscar otras oportunidades, el eufemismo habitual para una destitución forzada bajo presión. El oficial Washington recibió reconocimiento de organizaciones de derechos civiles por su valentía ética al convertirse en denunciante a pesar de los riesgos personales y profesionales significativos. Aunque su carrera en Oakwood Heights había terminado, ofertas laborales de departamentos comprometidos con la reforma le brindaron nuevas oportunidades. El oficial Reynolds, por su parte, recibió sanciones disciplinarias reducidas, a cambio de su cooperación con los investigadores con requisitos de formación adicional y servicio comunitario en lugar de despido. A medida que el departamento atravesaba este proceso doloroso pero necesario de rendición de cuentas, el papel de Maya evolucionó de adversaria a asesora de reforma. Su singular combinación de experiencia en organización militar, administración hospitalaria y comprensión directa de las preocupaciones comunitarias la convirtió en un recurso valioso para el desarrollo de nuevas estructuras y procedimientos departamentales. Cuando le pidieron ayudar a diseñar nuevos protocolos de capacitación, Maya dudó inicialmente, temiendo ser utilizada para legitimar cambios superficiales. Sin embargo, tras consultar con sus socios de coalición, reconoció la oportunidad de traducir las demandas de la comunidad en cambios operativos concretos que los agentes pudieran aplicar. La verdadera reforma no ocurre solo a través de documentos de política, explicó durante una reunión informativa comunitaria. Requiere cambiar las prácticas diarias, los procesos de toma de decisiones y la cultura institucional. Tener un asiento en esa mesa significa que nuestras preocupaciones no pueden ser ignoradas ni malinterpretadas. La Junta Civil de Supervisión, que había comenzado como una medida provisional, se convirtió en un organismo permanente, mediante una ordenanza municipal con autoridad real, para investigar y emitir recomendaciones disciplinarias, algo que los intentos anteriores de supervisión no habían logrado. A Maya le ofrecieron la presidencia de la Junta, pero declinó deliberadamente, prefiriendo servir como miembro regular y alentando a otras voces comunitarias a asumir roles destacados. Esto nunca se trató de poder, explicó cuando se le preguntó por su decisión. Se trata de responsabilidad y de asegurar que todos los miembros de la comunidad reciban la misma protección y respeto por parte de quienes portan armas y placas en nuestro nombre. El arduo trabajo de reconstruir la confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden comenzó con iniciativas conjuntas que reunían a oficiales y residentes en contextos no coercitivos,
Los agentes asignados a la policía comunitaria comenzaron a realizar caminatas regulares por los vecindarios, no para patrullar, sino para conocer a los residentes y comprender sus preocupaciones. Programas juveniles emparejaron a oficiales con mentores comunitarios para ofrecer interacciones positivas a niños que, como Sora, habían desarrollado miedo a la policía por experiencias negativas. El hogar de Maya, que alguna vez fue el centro de operaciones de la oposición a las prácticas del departamento, se transformó gradualmente en un espacio de diálogo constructivo entre el liderazgo reformado de la policía y los representantes de la comunidad. El progreso más significativo para Maya a nivel personal llegó con el proceso de sanación gradual de Sora. Con terapia continua, apoyo comunitario y cambios visibles en la forma de actuar de la policía local, Sora comenzó lentamente a recuperar los espacios y experiencias de la infancia que el trauma le había arrebatado temporalmente. La primera vez que regresó voluntariamente al parque donde ocurrió el incidente, fue un hito silencioso madre e hija, caminando de la mano hacia los columpios, en una fresca tarde de otoño. Maya observó con atención cuando un nuevo oficial comunitario se acercó, no para confrontarlas, sino para presentarse como parte de la iniciativa de acercamiento vecinal. La tensión inicial de Sora fue evidente, pero la distancia respetuosa y el tono calmado de la gente permitieron una breve interacción neutral que terminó sin ansiedad. Pequeños pasos como esos marcaron un progreso más significativo que cualquier documento de política o resultado de investigación. La hipervigilancia que se había convertido en el estado habitual de Maya comenzó a disminuir gradualmente a medida que los cambios visibles surtían efecto en el departamento y la comunidad. Ese cálculo constante de amenazas y contingencias, su modo de operación automático tras años de entrenamiento, empezó a dar paso a momentos genuinos de relajación y normalidad. Aunque mantenía una conciencia atenta de su entorno, un reflejo demasiado arraigado para desaparecer por completo, la respuesta aguda de estrés que antes sentía ante la presencia policial fue disminuyendo a medida que el nuevo liderazgo y los protocolos demostraban cambios tangibles. El acuerdo civil alcanzado por la ciudad en la demanda por derechos civiles se resolvió sin el acuerdo de confidencialidad que inicialmente se había exigido, e incluyó tanto una compensación económica como una disculpa pública que reconocía el daño causado a Sora y a otros miembros de la comunidad. Maya destinó la mayor parte de los fondos a la creación de la Fundación de Justicia Comunitaria de Oakwood Heights, dedicada a promover la rendición de cuentas policial y a apoyar a las familias afectadas por prácticas discriminatorias. Estos fondos provienen de los contribuyentes, señaló al anunciar la fundación. Deben beneficiar a toda la comunidad, no solo a una familia. Quizá, el desarrollo más inesperado en el proceso de sanación vino de la transformación de Karen Simmons, de defensora ferviente de la policía a promotora de la rendición de cuentas. Su viaje de llamar a la policía para denunciar a residentes negros a reconocer el daño causado por la aplicación racialmente sesgada de la ley representó el tipo de crecimiento individual que exige el cambio sistémico. Durante un foro comunitario de reconciliación, Karen habló públicamente sobre su evolución. Creía que estaba protegiendo mi vecindario, pero nunca me detuve a preguntar por qué automáticamente veía a ciertas personas como una amenaza, basándome solo en su apariencia. Esa es la definición de prejuicio, y reconocerlo en mí misma ha sido doloroso pero necesario. Esa confesión sincera abrió un espacio para que otros residentes examinaran sus propios sesgos y suposiciones, un trabajo comunitario profundo que las soluciones legales por sí solas no podían lograr. Maya entendió que el cambio duradero requería abordar esas raíces, no solo reformar las respuestas policiales ante ellas. En colaboración con la dirección del distrito escolar, ayudó a desarrollar programas educativos sobre derechos y responsabilidades cívicas, interacciones apropiadas con la policía y participación comunitaria constructiva. Los planes de estudio adaptados a diferentes edades desde primaria hasta secundaria brindaban herramientas para comprender los problemas sistémicos y al mismo tiempo enfatizaban la capacidad individual para impulsar el cambio. A medida que las comunidades vecinas observaban la transformación en Oakwood Heights, varias solicitaron la orientación de Maya
para implementar reformas similares antes de llegar a sus propios puntos de crisis. Estas colaboraciones permitieron que los enfoques exitosos se expandieran regionalmente, creando un impulso de cambio sistémico más amplio, más allá de una sola jurisdicción. La carga y el honor de convertirse en un símbolo involuntario de un movimiento por la justicia obligó a Maya a navegar con cuidado su papel público, mientras protegía la privacidad y recuperación de Zora. Las solicitudes de entrevistas y conferencias debían equilibrarse con las necesidades familiares y las responsabilidades profesionales. Con Maya, manteniendo siempre en el centro el bienestar de su hija, la atención nacional trajo consigo oportunidades para influir en políticas a niveles más altos, incluida una invitación a testificar ante la legislatura estatal sobre un proyecto de ley de reforma policial que incorporaba muchos de los principios establecidos a partir de la experiencia de Oakwood Heights. En su testimonio, Maya enfatizó la importancia de resultados específicos y medibles por encima de los compromisos vagos. La reforma no se mide por las políticas escritas, sino por los cambios experimentados. Las comunidades necesitan métricas concretas para evaluar no promesas, sino prácticas. El trabajo lento y poco glamuroso de implementación de políticas y mecanismos de rendición de cuentas no generaba titulares como los enfrentamientos iniciales, pero Maya entendía que esta fase era igual de crucial para lograr un cambio sostenible. Las reuniones comunitarias regulares servían para revisar los indicadores de progreso, identificar los desafíos persistentes y ajustar los enfoques según los nuevos datos y comentarios. Un año después de que Zora corriera llorando a su jardín, la comunidad celebró una ceremonia de sanación en el parque donde ocurrió el incidente. El evento evitó deliberadamente el triunfalismo enfocándose en el reconocimiento, la reconciliación y el compromiso con el progreso continuo. Zora, cuya confianza había regresado poco a poco gracias a meses de terapia y apoyo comunitario, leyó un poema que ella misma había escrito sobre el miedo, el valor y el cambio. Su pequeña voz sonó firme mientras compartía su experiencia y sus esperanzas para el futuro, frente a una comunidad que por fin comenzaba a sanar junto a ella. Maya observó a su hija con una mezcla compleja de orgullo por su resiliencia y una tristeza persistente, por el hecho de que tal resiliencia hubiera sido necesaria. La ceremonia concluyó con miembros de la comunidad de todas las razas y orígenes, plantando un jardín de la paz en la entrada del parque, un símbolo vivo de transformación que crecía en el mismo suelo, donde antes había ocurrido el trauma. Cuando los asistentes comenzaron a dispersarse, Maya permaneció un momento junto al nuevo jardín, reflexionando sobre el largo camino recorrido desde aquella tarde aterradora hasta este instante de esperanza cautelosa. Un oficial recién asignado, parte del equipo de acercamiento comunitario del departamento reformado, se acercó con respeto. Señora Wright, solo quería darle las gracias. Lo que usted inició aquí nos está convirtiendo en mejores oficiales. Está haciendo que este sea el tipo de departamento en el que realmente quiero servir. Maya asintió en reconocimiento, comprendiendo que el cambio genuino requería transformación en ambos lados de la insignia. Las palabras del oficial confirmaban su convicción de que la justicia no era un evento, sino un proceso continuo que exigía vigilancia, compromiso y participación de toda la comunidad. El sistema no era perfecto, quizás nunca lo sería, pero había cambiado de manera innegable. Ese cambio no había llegado sin dificultad ni sin costo, pero al estar allí en el parque donde su hija alguna vez había sido traumatizada y ahora podía jugar libremente, Maya afirmó que la lucha había sido necesaria y que aunque dolorosos los sacrificios habían valido la pena. 2 años después del incidente que transformó sus vidas, Maya acompañó a Zora a la escuela por calles ahora patrulladas por una fuerza policial fundamentalmente reformada. El oficial García, asignado a la ruta escolar, la saludó con un gesto respetuoso que equilibraba los límites profesionales con la conexión comunitaria, exactamente la relación equilibrada que el nuevo entrenamiento del departamento promovía. Maya devolvió el saludo con una confianza medida, la que había reemplazado gradualmente su antigua hipervigilancia, un cambio posible gracias a transformaciones concretas y no a simples promesas. La Junta de Supervisión Comunitaria de la Policía de Oakwood Heights
ahora completamente operativa con protocolos de investigación y autoridad disciplinaria establecidos, había demostrado su eficacia con resultados medibles. Los incidentes de uso de la fuerza habían disminuido un 63%. Las quejas ciudadanas habían bajado un 47%. Y los tiempos de respuesta mejoraron en todos los vecindarios, eliminando las desigualdades que antes hacían esperar más a los residentes de minorías. La nueva jefa de policía, Renee Jackson, llegó con un compromiso firme hacia una policía constitucional y de confianza comunitaria, integrando las reformas que en un principio fueron impuestas desde fuera, como valores fundamentales del propio departamento, en lugar de imposiciones indeseadas. Su liderazgo ayudó a transformar la cultura interna de la resistencia a la apropiación de los estándares de rendición de cuentas que la campaña de Maya había establecido. La vida de Maya había encontrado un nuevo equilibrio entre su defensa continua y una renovada normalidad. Sus responsabilidades profesionales en el hospital se habían ampliado ahora liderando una iniciativa de salud comunitaria enfocada en los determinantes sociales más allá de la atención médica tradicional. Su papel en la Junta de Supervisión implicaba reuniones mensuales y revisiones ocasionales de casos, pero ya no dominaba sus noches ni fines de semana, como durante los años más intensos de la lucha. Lo más importante, la relación entre Maya y Zora, había recuperado la cercanía natural que se había visto temporalmente afectada durante los periodos más duros. Sus rituales nocturnos de lectura, conversación y simple compañía habían sido restaurados, y ambas valoraban profundamente esa conexión tras haber experimentado su pérdida. De su experiencia compartida, surgió una nueva tradición de entrenamientos semanales de defensa personal, que iban más allá de las técnicas físicas, incluyendo conciencia situacional, desescalada verbal y pensamiento estratégico. Esto no se trata solo de protegerte físicamente, le explicaba Maya durante las sesiones. Se trata de aprender a navegar los sistemas de saber cuándo actuar directamente y cuándo buscar aliados de reconocer los problemas antes de que se conviertan en emergencias. Zora absorbía esas lecciones con la admirable adaptabilidad de la infancia, integrándolas en su visión del mundo, sin la amargura que esas experiencias podrían haber generado en alguien mayor. El vecindario mismo se había transformado gracias a un compromiso comunitario organizado que perduró más allá de la crisis inicial. Las reuniones vecinales regulares continuaban abordando las preocupaciones locales antes de que se agravaran. Una red de respuesta ante emergencias ofrecía apoyo mutuo durante tormentas, o cortes de energía y sistemas informales de asistencia ayudaban a los residentes mayores con el mantenimiento del hogar y las necesidades de transporte. Estas estructuras, creadas originalmente para proteger a los miembros más vulnerables durante la campaña de rendición de cuentas policial, se habían convertido en características permanentes de la vida en el vecindario, fortaleciendo los lazos entre distintos grupos demográficos. El hogar de Maya, que alguna vez había estado fortificado ante posibles amenazas, se había convertido en un punto de reunión para encuentros comunitarios, actividades infantiles y eventos sociales que reunían a los residentes de todo Oakwood Heights. La amistad entre Maya y Sarah Bennett había evolucionado hacia una auténtica alianza que construyó puentes sobre las divisiones raciales, con ambas mujeres reconocidas como líderes comunitarias, cuyas diferentes perspectivas y experiencias se complementaban al enfrentar los desafíos del vecindario. Tal vez la evolución más inesperada había sido la transformación de Karen Simmons de antagonista a aliada. Después de su experiencia decisiva al observar la sesión de terapia de Zora, Karen emprendió un proceso personal de introspección sobre sus propios prejuicios raciales y suposiciones. Ese trabajo interno se manifestó gradualmente en acciones externas. Primero se retiró de los esfuerzos contra la reforma, luego apoyó discretamente los cambios positivos y finalmente se convirtió en una defensora abierta de las mismas medidas de rendición de cuentas que antes había rechazado. Durante un foro comunitario en el segundo aniversario de las reformas policiales, Karen reconoció públicamente su transformación. Tuve que enfrentar verdades incómodas sobre cómo mis propios miedos y prejuicios me llevaron a ver amenazas donde no las había.
Ese reconocimiento ha sido doloroso, pero también liberador. Estoy agradecida con esta comunidad por no rendirse conmigo, incluso cuando me oponía al cambio necesario. Los oficiales involucrados en el incidente original habían seguido caminos divergentes que reflejaban sus decisiones individuales durante la crisis. El oficial Washington había pasado a la división de formación del departamento, después de las reformas, ayudando a implementar nuevos protocolos de compromiso comunitario y prevención de sesgos. Su experiencia militar combinada con su integridad ética durante la investigación lo convirtió en un instructor especialmente eficaz para enseñar a otros oficiales cómo manejar situaciones complejas sin recurrir automáticamente al uso innecesario de la fuerza o la autoridad. El oficial Reynolds había completado una extensa reeducación y se había transferido a la unidad de policía comunitaria, donde su disposición a reconocer errores pasados y adoptar nuevos enfoques había reconstruido gradualmente la confianza con los vecinos. Trabajando principalmente con programas juveniles, desarrolló métodos efectivos de interacción positiva que otros oficiales comenzaron a estudiar y replicar. El oficial Daniels, condenado por cargos menores de violaciones a los derechos civiles, fue expulsado permanentemente de las fuerzas del orden. Su caso se convirtió en un ejemplo aleccionador en academias de policía de toda la región, demostrando cómo el sesgo y el abuso de autoridad podían destruir no solo la confianza de la comunidad, sino también carreras individuales. Aunque el sistema no estaba completamente reparado, ninguna institución humana alcanza la perfección. Sí había mejorado de manera significativa gracias al esfuerzo sostenido de miembros comprometidos de la comunidad que trabajaron junto a funcionarios reformistas. Los cambios se extendieron más allá de Oakwood Heights, influyendo en las prácticas policiales del condado y del estado con Maya, ocasionalmente asesorando en la implementación de reformas similares en otras jurisdicciones. A pesar de su papel central en estas transformaciones, Maya seguía sintiéndose incómoda con el reconocimiento personal, redirigiendo constantemente la atención hacia la acción colectiva, más que hacia el heroísmo individual. Cuando recibió un Premio Nacional de Derechos Civiles por su liderazgo, su discurso de aceptación reflejó esa convicción. Yo no gané esta lucha, la ganamos todos. Y no ha terminado. El cambio real no es un evento sino un proceso que requiere vigilancia y participación constante de toda la comunidad. Esta perspectiva era especialmente evidente en su reacción al proyecto escolar de Zora, sobre héroes cotidianos que incluía la historia de su madre junto a figuras históricas del movimiento por los derechos civiles. Aunque profundamente conmovida por el orgullo de su hija Maya, enfatizó con ternura que el heroísmo más importante no consistía en confrontaciones dramáticas, sino en el compromiso constante con la justicia en las elecciones y acciones diarias. Esa filosofía moldeó la comprensión en evolución de Maya sobre su propio camino del servicio militar al activismo civil. En momentos tranquilos de reflexión, reconocía que nunca había dejado de servir a los principios constitucionales que había jurado defender. Simplemente, había cambiado de campo de batalla de costas extranjeras a su propia comunidad. Las habilidades y la disciplina forjadas en un contexto habían resultado sorprendentemente valiosas en otro, permitiéndole transformarse de guerrera convencional en defensora comunitaria sin abandonar sus valores esenciales de servicio y protección. En una cálida tarde de primavera, Maya y Zora se sentaron en el columpio del porche, observando a los niños del vecindario jugar libremente por las aceras y los jardines de Oakwood Heights. Un coche de policía pasó lentamente frente a la casa. El agente dentro levantó la mano en un saludo respetuoso, no en una mirada de vigilancia. Un gesto pequeño, pero que representaba la magnitud del cambio que la comunidad había logrado. La vigilancia constante de Maya se había suavizado en una conciencia tranquila sin ansiedad. Su entrenamiento táctico era ahora una herramienta útil, no una carga para moverse por la vida cotidiana. ¿Crees que algún día nos mudaremos de aquí?, preguntó Zora, recostándose cómodamente contra su madre, mientras el columpio del porche se movía con la brisa del atardecer. Maya meditó la pregunta, comprendiendo las implicaciones más profundas sobre pertenencia y seguridad. «Este es nuestro hogar», respondió por fin. «No huimos, lo transformamos».
A medida que caía la noche, Maya notó una furgoneta de mudanzas estacionada al otro lado de la calle. Una nueva familia se instalaba en la casa recién vendida. A través de las sombras distinguió que eran afroamericanos con niños más o menos de la edad de Zora, ayudando a cargar pequeñas cajas. Hubo un tiempo en que una familia así habría sido recibida con sospechas o incluso acoso, pero ahora varios vecinos ya se habían acercado con gestos de bienvenida, ofreciendo ayuda con la mudanza o información sobre los servicios locales. Maya sintió una satisfacción tranquila al saber que esos recién llegados quizás nunca necesitarían conocer lo que había costado construir esa bienvenida a las confrontaciones, las estrategias, los sacrificios que habían transformado Oakwood Heights de un lugar de exclusión en uno de inclusión naciente. Mañana se presentaría y ofrecería su ayuda. Pero esa noche, simplemente observó consciente de que la lucha por la justicia nunca termina, aunque siempre vale la pena. La campaña que había comenzado con las lágrimas de su hija se había expandido hasta convertirse en una transformación comunitaria que beneficiaría a niños que quizás ella nunca conocería. Los efectos se extendían mucho más allá del incidente original. Algunas batallas se libran por la victoria inmediata, otras por la transformación a largo plazo. Maya Wright había librado ambas simultáneamente combinando su disciplina militar y su determinación maternal para crear un cambio que perduraría más allá de cualquier confrontación o reforma puntual. La verdadera medida del éxito no estaba en los reconocimientos o elogios, sino en la simple imagen de los niños jugando libremente en una comunidad donde la seguridad y la justicia se volvían accesibles para todos, sin importar su raza ni su origen. Algunas batallas se luchan por la victoria, pensó Maya, mientras veía a la nueva familia instalarse en su casa. Otras se luchan por la transformación. ¿Alguna vez has visto a alguien transformar la adversidad en un cambio positivo que benefició a toda una comunidad? Cuéntanos abajo una experiencia donde enfrentarse a la injusticia generó un impacto duradero más allá del momento inmediato. Si el viaje de Maya de madre protectora a líder comunitaria te inspiró, dale me gusta a este video para que más personas descubran esta poderosa historia de resiliencia y acción estratégica. Suscríbete a nuestro canal para más relatos sobre personas comunes que crean cambios extraordinarios ante desafíos sistémicos. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el coraje de una sola persona puede transformar toda una comunidad, especialmente cuando utiliza sus habilidades y experiencias únicas como herramientas para la justicia, no como armas. Gracias por acompañarnos en el viaje de Maya de guerrera militar a defensora civil. Tu apoyo ayuda a amplificar estas historias cruciales sobre resiliencia, justicia y el poder de actuar con principios frente a obstáculos aparentemente insuperables. La historia de Maya nos recuerda que el cambio duradero a menudo comienza con un solo momento de injusticia, que despierta nuestros más profundos instintos de protección. Cuando los sistemas diseñados para proteger causan daño, la transformación requiere tanto coraje moral como pensamiento estratégico. La experiencia militar de Maya le dio las habilidades tácticas. Su determinación maternal le dio el propósito inquebrantable necesario para una defensa sostenida. Su viaje del trauma individual al cambio sistémico demuestra cómo el dolor personal puede convertirse en una fuerza de transformación comunitaria, cuando se canaliza con sabiduría. Al ampliar su enfoque más allá de la experiencia de su hija, para incluir los patrones que afectaban a toda la comunidad maya, construyó una coalición que trascendió divisiones raciales y sociales. Un recordatorio poderoso de que con estrategia, empatía y valor, incluso una sola voz, puede reescribir el destino de un vecindario entero. Aprendimos que la rendición de cuentas no se logra solo a través de la confrontación, sino mediante una documentación meticulosa, alianzas estratégicas y presión constante en múltiples niveles. La defensa más efectiva combina testimonio emocional con pruebas irrefutables, haciendo que la injusticia sea imposible de ignorar. Tal vez lo más importante que demuestra la historia de Maya es que la verdadera reforma requiere abordar no solo las prácticas institucionales, sino también las suposiciones culturales que las sustentan.
Los cambios de política son necesarios, pero la transformación duradera ocurre cuando las comunidades examinan los prejuicios que permiten que los sistemas discriminatorios sigan funcionando. El camino hacia la justicia no es lineal ni rápido. Exige ajustes tácticos y una resiliencia personal constante. Pero cuando personas decididas utilizan sus habilidades y experiencias únicas como herramientas para el cambio positivo, pueden transformar no solo sus propias circunstancias, sino comunidades enteras. ¿Alguien en tu comunidad alguna vez se enfrentó a la injusticia de una manera que generó un cambio positivo, más allá de su situación personal? Cuéntanos en los comentarios. Si alguna vez tuviste que elegir entre callar por comodidad o hablar por lo correcto, comenta también. El valor importa conecta a quienes han enfrentado decisiones similares. Dale me gusta si crees que nuestras habilidades y experiencias, sean cuales sean, pueden convertirse en poderosas herramientas de justicia cuando se aplican con propósito y estrategia. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias poderosas de personas comunes, usando un coraje extraordinario para transformar sus comunidades. Estas no son solo historias inspiradoras, son planos prácticos para crear cambio en tu propio vecindario. Comparte este video con padres líderes comunitarios o cualquiera que esté navegando sistemas que no fueron diseñados para servirles. El enfoque metódico de Maya para enfrentar el sesgo institucional ofrece lecciones valiosas para todos los que luchamos por un mundo más justo. Gracias por acompañarnos en este poderoso viaje del trauma a la transformación. Recuerda, incluso los sistemas más arraigados pueden cambiar cuando combinamos pensamiento estratégico con una determinación inquebrantable. La lucha por la justicia no es fácil, pero como Maya nos mostró, siempre vale la pena.